las 8 de la mañana con 32 minutos. Nosotros seguimos con el candidato a primer vicepresidente por el Partido Fuerza y Libertad y también candidato con el número uno para diputado por Lima. Para diputado por Lima, Gilbert Violeta. Caballito. Del Caballito. Es muy importante el símbolo porque sí, muchos no conocen los símbolos. Es muy difícil recordar tantos nombres y tantos símbolos, ¿no? Fuerza y Libertad es el Caballito. Así es. Hay una crisis energética por el GNB. Ayer el ministro de Energía y Minas realmente dio ante el Congreso unas explicaciones que más nos han asustado que otra cosa, porque luego de 20 años de camisea no tenemos un anillo energético ni un gaseoducto alternativo. Es realmente complicado lo que está pasando y muchos hablan de que no hay una planificación energética, no hay no solamente una seguridad energética en el país que nunca se ha planteado. ¿Cómo es posible que Chile, que no es productor, tenga como 5 ductos para abastecerse y nosotros que somos productores, solo tenemos un ducto? ¿Qué propone Fuerza y Libertad? Sí, primero, Raquel, lo que hay que hacer notar a la clase política y al Estado peruano es que lamentablemente estos temas que son estratégicos para el desarrollo de cualquier país solo se suele tocar cuando termina ocurriendo un desastre o una crisis de coyuntura, ¿no? Como lo que está pasando ahora. Pero tenemos que pensar que a raíz no solo del problema del ducto con la explosión que ha habido y la deflagración por la fuga de gas, hay algo que hacer que nos recuerda que hay una agenda pendiente en materia energética en el Perú, sino además por lo que está pasando en Medio Oriente, porque Medio Oriente está incendiado en medio de una guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y los países aliados de cada uno de ellos, que puede crear una situación de crisis energética mucho más permanente a largo plazo, no solo frente a la coyuntura, sino de mucho más a largo plazo. ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos años en materia energética? Esto es importante también recordarlo. En el Perú se han dejado de hacer inversiones importantes en materia de investigación, de exploración, para poder detectar más gas en el Perú, ¿no? Y el ducto que teníamos, que tenemos, el famoso ducto al sur que se estuvo trabajando, ustedes recordarán, terminó por una famosa denuncia por el caso Odebrecht, plantado en los tiempos del señor, sale con el señor Humala, luego termina en una denuncia por todos estos casos de corrupción que se conoció por la empresa Odebrecht. Y de ahí básicamente tenemos, digamos, la obra paralizada. Nosotros estuvimos en Cusco con Fiorella Molinelli hace unas 2 o 3 semanas atrás y precisamente sin que nada de esto haya ocurrido, lo que veíamos, decíamos, ¿por qué todos estos tubos hasta cuándo van a estar tirados aquí en medio de la nada? Y necesitamos que haya una política energética en el Perú y lamentablemente semanas después termina ocurriendo esta situación. Ahora, Fiorella ha dicho, claro, en este tipo de situaciones lo primero que se necesita es una suerte de comando de crisis, ¿no? Un comando de crisis que sepa manejar estas circunstancias de abastecimiento y todo lo que supone, porque una crisis energética supone que tienes un problema de desabastecimiento y muy bien, no solo cómo abasteces, sino cómo sigues produciendo, cómo retomas la producción y cómo abasteces en los siguientes días. En el Perú, lamentablemente, hemos perdido mucha capacidad de previsión y esto que nos está pasando en estos últimos días, esa es la mejor demostración. Pedro Pablo Kuczynski había hecho una propuesta que yo creo que tiene que ser repensada y era que en lugar de tener ese enorme ducto que cuesta además, que comenzó costando apenas $1.000 millones y en el presupuesto final terminaba costando más de $6.500 millones, él hizo una propuesta distinta. En la línea por donde va el tren, para llevar el gas hacia el sur, por donde pasa el tren hacia el sur, en lugar de hacer un gran ducto, hagamos un ducto más pequeño. Y ese ducto más pequeño perfectamente abastece al sur del Perú, nos abastece además de gas, el gas que viene del Cusco hacia Lima, llega a través de la línea Planta Melchorita, que es el gas de exportación que termina ahí entre Chincha y Lima, y el otro que termina aquí en Chilca para las plantas energéticas, ¿no? de generación eléctrica. Entonces tenemos que pensar en la energía como un factor estratégico para el desarrollo nacional, para la industrialización, para el transporte público y para el transporte privado, pero en general para el desarrollo nacional. Y este es un asunto que en el Perú se ha descuidado y bueno, por estas circunstancias están ocurriendo ahora, ¿no? Y se ha politizado, ¿no? Porque puede ser que un gobierno entre con una idea de política energética o planificación energética y termine ese gobierno, llega
uno nuevo y lo deja ahí, cuando esto debe continuar, porque ayer hablábamos con un experto señalar que estas planificaciones energéticas toman 15, 20 años, deben continuar. Sí, y Raquel, cuando uno mira las cifras, la cantidad de gas que tenemos destinado, digamos, para el consumo nacional en el Perú, las proyecciones es que nos pueden durar entre 15 y 20 años más. Algunos dicen 16 años, ¿no? Entonces, la verdad es más o menos el tiempo que nos toma desarrollar más proyectos. No hay tiempo que perder. Mira, lo que ha pasado en los últimos años, el tiempo pasa muy rápido. Y si es que no se hacen proyectos, si no se comienzan a trabajar los proyectos ahora, cuando nos demos cuenta vamos a tener una crisis muy seria en el país. Y ese tipo de cosas, como dices tú, no se pueden politizar, hay que trabajarlas técnicamente. No hay que ser mezquinos en ese tema. Otro punto que está preocupando desde hace meses son a los pacientes de salud, a los médicos mismos y los trabajadores de salud que los hemos tenido acá, que se han reunido incluso con el presidente Alcázar para que saquen al presidente ejecutivo de salud. ¿Qué pasa en el salud y qué propone? Porque no hay medicinas. En la mañana escuchaba a un paciente que le habían sacado un tumor y le han dicho que no hay medicina para él, para los trasplantados, para los que tienen enfermedades raras, entre otros puntos. ¿Qué está pasando en el salud y qué propone Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli? El primer problema que pasa hoy en el salud es que responde a una división de las cuotas políticas que ha habido en el Parlamento cuando se ha negociado con el señor Balcázar, antes con el señor Gerí y antes con la señora Boluarte. Los partidos políticos que estaban en el Congreso se han dividido los ministerios y las principales instituciones. Y por lo que se sabe, esta institución habría caído en manos de APP. Seamos sinceros. Y lo que está pasando es que hay una administración politizada. No hay una administración técnica, no hay una administración, digamos, con conocimiento que trabaje por la gestión de la salud en el Perú, en este caso específicamente de los trabajadores que son los aportantes del sistema. Y eso está dando lugar a esta crisis de falta de medicamentos, de los problemas con las citas, etcétera. Lo primero que hay que hacer es hay que corregir esto. Yo no sé si el señor Balcázar sinceramente tenga los pantalones para poder hacer un cambio en el timón, digamos, en la gerencia, en la presidencia y el directorio de salud. Pero eso es algo que hay que hacer impostergablemente. En un probable gobierno de Fiorella Molinelli, ¿qué harían en esa salud y en el MINSA? Lo primero que hay que hacer, lo primero en términos de dirección y de gestión hay que poner a gente que conozca verdaderamente el sector, ¿no es cierto? Que conozca del tema de salud pública, que conozca el tema de gestión, que no es lo mismo que conocer de temas de salud que gestionar. Tienen que tener un perfil de gestión y también que conozcan la materia. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que nosotros hemos dicho, el camino a mediano plazo es integrar los sistemas. Hoy día en materia de salud tienes, por un lado, las sanidades de la policía, del ejército, los hospitales del ejército, de la marina, de la FAP. Por otro lado tienes el sistema de salud, todo lo que es el MINSA, y por otro lado tienes el salud que se soporta con el aporte de los trabajadores. Todo este sistema es un sistema fraccionado, cada uno se maneja por su lado, no dialogan, no tienen un sistema de integración. Ahora, para ser realistas es iluso pensar que con una ley agarras y los integras todos, porque tienes muchos problemas administrativos y de presupuesto. Pero ¿qué es lo que sí puedes hacer? Y es lo que Fiorella viene insistiendo. Por ejemplo, puedes tener un sistema único de citas médicas, un sistema único, una sola central de citas médicas a nivel nacional. Tú escribes a través de tu teléfono o llamadas telefónicas o por internet, haces tu cita y el sistema te envía al lugar donde hay cita vacía, donde el médico está disponible para que te pueda atender, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero, porque el objetivo es la atención médica, el objetivo es el ciudadano, el objetivo es que el servicio llegue a la gente. Entonces, para que el servicio llegue a la gente, lo que tienes que tener son sistemas integrados que te permitan que te puedan atender indistintamente de si se trata, yo soy de la Policía Nacional, sí, pero hay espacio para que me atienda el médico del MINSA en el hospital Almenara. Perfecto, vas al hospital Almenara. O no, hay espacio en el Rebagliati, te atiende el de Rebagliati. Lo importante es que el sistema esté integrado y lo demás es simplemente un sistema en la que internamente
los sistemas se pagan entre sí. Tantas citas me atendiste tú, tantos medicamentos te di yo, y simplemente se hace un balance contable, que es ya administrativo. Eso es, digamos, el segundo nivel. El primer nivel es la atención al ciudadano. Aquí hay que pensar en que las políticas públicas, lo que tienen que hacer los gobernantes, lo que tienen que hacer los ministros, lo que tienen que hacer es pensar que todo lo que se hace está en función del servicio al ciudadano, no en función de la burocracia, en función del servicio al ciudadano. Hacia eso vamos. Otro punto, el de la seguridad ciudadana. Hemos visto a los candidatos proponer cosas descabelladas, algunas viables, otras no. ¿Qué propone Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli? Bueno, aquí hay que partir de un diagnóstico que también es importante tenerlo muy rápidamente. El Perú, para el crimen organizado transnacional, se ha vuelto un paraíso. ¿Por qué se ha vuelto un paraíso? Primero, porque con la enorme informalidad que hay en el Perú, digamos, se puede lavan dinero de una manera muy fácil. Y en segundo lugar, porque el Perú es un gran productor, por un lado de drogas y por otro lado de oro. Y aquí hay una economía que se está integrando entre el narcotráfico y la minería informal. Entonces hay que trabajar estos diversos factores, la informalidad, la minería informal y por otro lado el combate contra la producción de drogas, para poder tener, digamos, un sistema que contenga el avance del crimen organizado transnacional. Esto en términos macro, en términos generales. En términos operativos, el principio de autoridad de todo país lo marca la policía del país, en este caso la Policía Nacional del Perú. Si hay algo por lo cual se tiene que comenzar a fortalecer, es la Policía Nacional del Perú. Y discúlpame, Raquel, vamos a ser muy duros en esto, pero no podemos dejar en manos de la Policía Nacional del Perú, hoy día plagada de corrupción, pensar que esa Policía Nacional del Perú es la que nos va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Tenemos que reformar la Policía Nacional del Perú desde sus raíces. La Policía Nacional del Perú, no tengo la menor duda, hay agentes, hay policías que son héroes nacionales, valiosísimos, honestos. Con esas personas hay que trabajar. Con toda la otra gente a su casa. Pero va a ser difícil porque hay todo un sistema que impide que se combata la corrupción en la Policía Nacional. Pero te das cuenta, tú misma reconoces que hay un problema de corrupción muy serio en la Policía Nacional del Perú. ¿Y cómo combatir eso? Porque hay que comenzar, mira. Se va a encontrar con por varios supuesto, porque eso hay que tener y aliados un sistema de la corrupción. Hay que tener un sistema de contrainteligencia policial o del control interno, y de repente si hay que comenzar votando al 10% de la policía, lo tienes que hacer, porque es mejor avanzar con los policías honestos que con una institución cargada de corrupción. Te pongo una anécdota que el otro día nos comentaban en Puente Piedra. Había un operativo que se iba a realizar en Puente Piedra. El equipo policial se encerró para que nadie sepa dónde iba a efectuarse el operativo, y de repente cuando llegan al operativo no estaban los delincuentes que según el reporte de inteligencia estaban reunidos en determinado lugar. Alguien de la propia policía les había dateado que iban a llegar a tal lugar. Bueno, entonces, con esa policía no resolvemos el problema de la inseguridad ciudadana. Y buenos comandos, nuevos directores de la policía que de verdad utilicen inteligencia operativa, no que se comuniquen con las ánimas. Pero ahí la policía tiene que ser reformada, digamos, la limpieza policial, pero la otra cuestión que se necesita, yo he tenido la oportunidad de trabajar para el Ministerio del Interior, la otra cuestión que se necesita al interior de la policía es dividir entre una policía de investigación criminal y lo que se llama la policía comunal, ¿no es cierto? Lo que sería un poco la civil, pero la famosa policía de investigaciones que antes existía en el Perú, la PIP, que ahora tendrá otro nombre, ¿no? Es fundamental. Mira, el terrorismo se venció con investigación, no se venció con otra cosa. Hay que recuperar un poco las experiencias que hemos tenido positivas en el Perú. Un minuto nada más. ¿Cómo recuperar? ¿No hay equilibrio de poderes? ¿Cómo recuperar el equilibrio de poderes? Se sabe que el Senado va a ser un super Senado y si se debe eliminar la vacancia por incapacidad moral. Yo me opongo al superpoder del Senado. Ya. Y creo que si es que tenemos la suerte, Dios lo permite, de estar en la Cámara de Diputados, hay que modificar esta pauta constitucional para que el Senado no tenga el poder que piensan, que han esperado, que han diseñado tener, porque creo que es darle demasiado poder a una institución que rompe con un equilibrio de poderes. La base de la democracia está no solo en el sistema de representación, sino en el equilibrio de poderes, y eso significa que hay que hacer algunas reformas constitucionales. Pero la otra cuestión que es fundamental, si es que el Parlamento decide votar un presidente, la regla tendría que ser que se vayan todos.
que nadie se queda. Porque si no creas un incentivo muy fácil, voto presidentes cada vez que se me ocurre o cada vez que el presidente no accede a mis presiones, sino acaso mis chantajes, y en consecuencia, si tú no me haces caso, yo te voto. Y así cambiamos de presidente cada año, ¿no? Cada vez que se me ocurre, y además con un proceso que está pero mal llevado. actualmente se ha creado para que el Senado no cierre. Para que no, por eso es que hay que modificar. Hay que modificar la Constitución para tener un verdadero equilibrio de poderes. ¿Se debe definir la vacancia por incapacidad moral? Yo la eliminaría. No estoy diciendo una cosa muy fuerte. Yo la eliminaría, ¿por qué? Porque hay un camino para votar a un presidente, que es el juicio político. Y el juicio político significa un procedimiento para que el presidente vaya al Parlamento, se defienda, hablen sus abogados, pero en el juicio de incapacidad moral te plantean una mañana te plantean el recurso por la incapacidad moral, la moción, y en la tarde, en la noche la están votando y de repente el país cambió de presidente de la noche a la mañana, y eso tampoco es bueno. Muchas gracias a Gilbert Violeta, candidato a primer vicepresidente por el partido Fuerza y Libertad y también candidato a diputado con el número 1. Caballito, gracias. Pausa, volvemos.